representaciones que pueden tener. En relación al mundo literario, se podría decir que una de las características de la literatura que más nos sorprende es su capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito completamente diferente. Es lo que yo planteaba recién, esta dualidad entre abstracción y mundo concreto. ¿Ya? La capacidad de abstracción no es una cualidad presente en todos los seres humanos, se desarrolla de todas formas. ¿Ya? En estos universos viven personajes que desconocemos y que a veces habitan épocas distintas a la nuestra, o incluso ambientes en los que suceden cosas que nos desconcertarían en nuestra realidad cotidiana, ¿ya? Precisamente eso es en la literatura. Alguien una vez lo definía como literatura es el arte de lo inesperado, ciertamente, ¿verdad? Eh, pero precisamente, aunque sea un arte de lo inesperado, el desarrollo de esto se basa en hechos que pueden ser reales, que podrían ser reales. Ahora, ¿qué es un mundo literario? Como algunas obras literarias presentan elementos comunes en cuanto a los mundos que configuran, podemos clasificarlos en tipos, tipos de mundos literarios. Lo importante es que sepas que una misma obra puede presentar rasgos de varios tipos de mundos al mismo tiempo, pero que siempre hay uno que predomina sobre los otros. ¿Ya? Claro, por ejemplo, como lo explicaba yo ayer, una obra que está inmersa en un mundo cotidiano, por ejemplo. Bueno, esa obra, al mismo tiempo, ¿verdad?, puede tener elementos de mundo realista o de mundo fantástico. O a lo mejor partir, por ejemplo, con un mundo cotidiano y rematar la obra con un mundo maravilloso, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, para poderla clasificar, ¿no es cierto?, esa obra, bueno, es necesario, ¿no es cierto?, darse cuenta cuál de esos mundos está más presente en toda su temática, en toda su extensión. Y si uno se da cuenta que tal mundo se establece dicha, por decirlo, dominio, bueno, hay que clasificar que tal obra pertenece a tal mundo. Mundo maravilloso, mundo cotidiano, mundo realista, mundo mítico, mundo fantástico, mundo legendario, etc. Eso. Ahora, para poder clasificar a estos tipos de mundos, ¿verdad?, tenemos dos tipos, ¿ya? Según el tipo de realidad que representan, ¿verdad?, y según el efecto que con su representación se persigue, ¿ya? O sea, para clasificar un mundo literario tenemos dos tipos. El tipo de realidad que presentan o que representan y según el efecto que con su representación se persigue. De acuerdo a la primera categoría o tipo, ¿ya?, hay tres elementos, de acuerdo a la realidad que representan: cotidiano, onírico y mítico. ¿Ya? Cotidiano, onírico y mítico. ¿Qué significa mundo cotidiano o mundos cotidianos? Son aquellos relatos que representan el diario vivir de cualquier persona. De hecho, ahí está destacado, ¿verdad? En una época y comunidad determinada. Utiliza una descripción objetiva y detallada de los objetos, paisajes, acontecimientos y acciones en donde se desenvuelven los personajes, ¿verdad? Por eso el mundo cotidiano fundamentalmente se relaciona o tiene que ver con el diario vivir de cualquier persona. Más adelante, ¿verdad?, ahí vamos a analizar la diferenciación con mundo realista. Por ejemplo, imágenes de los 80, la serie del cable Malcolm, ¿no es verdad? Papelucho y Lulú nos dice basta. Por el título, me da la impresión que la última obra que sale ahí está inmersa dentro de la lucha de género, ¿verdad? Feminismo y ese tipo de manifestaciones. Lulú dice basta. Una Lulú bastante distinta a la como nosotros nos acordábamos que era la pequeña Lulú, pensando que es una alusión a eso, ¿ya? Entonces, me da la sensación, ¿no es cierto?, que por la actitud de Lulú, ¿verdad?, con su mano ahí, está señalando basta al abuso, al machismo, no sé, ¿ya? Pero de todas formas, eso no quita que sea también una obra del mundo cotidiano. Ya Papelucho, yo lo explicaba con bastante largueza, ¿verdad? Obra de Marcela Paz, de un niño y sus peripecias. Y también se introduce la psicología de un niño de esa edad. Ahora, cuando utiliza la descripción objetiva y detallada, bueno, no quiere decir que ahí el autor se limite a relatar lo que ve, no. También nunca debemos olvidar, aunque sea una obra detallada, ¿verdad?, del mundo cotidiano, de todas maneras, ¿no es cierto?, estamos en proceso de una obra literaria. Por lo tanto, ¿verdad?, el autor tiene los espacios para incluir dentro del relato, aunque sea basado en hecho real, algún elemento propio,
ya de subjetividad. Porque si no fuera así, no sería una obra literaria, sería tal vez un relato histórico, un ensayo, etc. ¿Ya? Eso también es importante que ustedes lo sepan. Un segundito. Perfecto. Ya quería comprobar una cosa. Ahora, el mundo cotidiano es creíble. Se centra, en lo regional y autóctono de un país. Muchos de estos relatos abarcan visiones de un mundo rural, urbano, marítimo, minero. De repente, por ejemplo, las acciones que ocurren dentro del mundo cotidiano se enmarcan dentro de profesiones específicas, arte, oficio, ¿ya? Y sus acontecimientos. En nuestro país, en nuestra historia de la literatura chilena, ¿verdad? Importantes escritores vienen de ese mundo, ¿cierto? Estoy pensando en Buena Vista de Luis Durán, estoy pensando en Mariano de la Torre, estoy pensando en Federico Gana, Oscar Castro, sin duda Baldomero Lillo, Olegario Lazo Baeza. Todos esos tres que he nombrado son bastante, o desarrollan bastante el mundo cotidiano, con talento, por supuesto. Porque si nosotros, por ejemplo, contáramos lo que hacemos en nuestro día a día, salvo anécdotas muy interesantes, tal vez algunas cómicas, ¿verdad? Pero es difícil, por ejemplo, poder cautivar a un lector, sobre todo en el mundo actual, en que el individualismo, ¿cierto?, es muy potente. ¿Te das cuenta? En cambio, bueno, esos autores, bueno, en primer lugar, escribieron y desarrollaron sus obras en otra época. En segundo lugar, estos autores, de alguna forma, pretendían identificar al lector con su propia vida, con su propio relato. Es decir, que el lector, al nosotros leer la obra, ¿cierto?, de ellos, de alguna forma como que se reflejara en ese relato, ¿ya? Sintiera un nexo ahí, un nexo de tipo afectivo. ¿Ya? Yo estoy contando, ¿cierto?, no sé, un relato, un cuento o lo que fuera del campo, por ejemplo. Las personas ligadas a ese entorno rural, al leer eso, ciertamente se van a sentir reflejados por los paisajes que describe, por el estilo de vida, hasta por el lenguaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí va un poquito la situación. Ya, después. Bueno, más ejemplos, Marta Brunet, ¿verdad? Es destacada novelista y cuentista chilena, ¿cierto?, cuya obra Montaña Adentro también está en ese mismo contexto, Marta Brunet. Me faltaron ahí algunos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos, bueno, Manuel Rojas, ¿verdad? Ciertamente en su obra, sobre todo los cuentos de Manuel Rojas, El vaso de leche, por ejemplo, bastante dramático El vaso de leche de Manuel Rojas. Evidentemente, eso a lo mejor pudo haber sido una situación se lo contaron, o a lo mejor él vio una situación como la que describe el cuento El vaso de leche, ¿ya? Es dramática, por cierto, evidentemente, porque un tema tan cotidiano, ¿cierto?, de un joven, de repente este joven, es verdad, rechaza una comida que le iba a dar un marino en el puerto del Paraíso, ¿ya? Porque era pobre, muy pobre, pero era un tiempo muy orgulloso, muy digno, ¿ya? El rechazo de la comida. Entonces, ya no pudiendo más de hambre, ¿verdad?, entra a un local y pide un vaso de leche, ¿no es cierto? Y se lo sirve y pide un segundo vaso de leche. Y cuando el momento que, no sé, pues la señora del local se lo hace acercar para cobrarle, ¿verdad? Este joven prorrumpe en sollozos, ¿no es cierto? Porque no tenía para pagar. Y la señora apiadada de él, ¿no es cierto? No me acuerdo si le da un tercer vaso de leche, la cosa está que le perdona la cuenta, ¿ya? Es dramático el tema. Usted dirá, pero ¿cómo? Algo tan simple como eso, claro, porque refleja una realidad, una pobreza extrema, o sea, él no tiene dinero ni siquiera para comer. Bueno, el vaso de leche Manuel Roja, si lo pueden leer alguna vez, es bastante simple, pero muy dramático. El mundo onírico. Cada vez que encontramos un texto en que algún hecho nos provoca la sensación de extrañeza y que de aquello no sucede en la vida real, estamos frente a un tipo de mundo onírico. Esta nueva visión abandona el universo ordenado según la ley de causa y efecto, convirtiéndose en uno confuso, inestable, contradictorio, cambiante, inesperado, gobernado por la interioridad, de la cual proceden el sueño, los instintos y las intuiciones. ¿Ya? El sueño, los instintos y las intuiciones.
Es el mundo onírico, ¿ya? El mundo onírico es más interno, no tan objetivo como el mundo cotidiano, ¿ya? Eso es ya una diferencia, ya. De hecho, onírico, ¿qué significa onírico? Sueños, ¿cierto? Sueños. En la base, la interioridad. ¿Se dan cuenta? Por eso dice un mundo confuso, inestable, contradictorio, cambiante, ¿ya? El mundo onírico se separa de todos los otros por mantenerte cautivo dentro del relato, con la duda de si en realidad está despierto o es un sueño, ¿cierto? Entonces, ahí está precisamente el nexo literario, ¿va? Es justamente cuando uno está leyendo eso, un relato propio, un mundo lírico, el no saber de verdad si es algo real que está contando el autor o es un relato ficticio producto de un sueño, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso digo, no cualquier persona puede escribir literatura, ¿ya? Ahora, ¿se desarrolla? Sí se desarrolla, pero no cualquier cosa, ¿no es cierto?, es literatura, ¿ya? Porque también hoy día, con parámetros demasiado liberales, ya cualquier lecera que uno escriba, literatura. No, no, no es eso. Te implica ciertos estándares. Y sobre todo, estamos hablando que la literatura es un arte. Un arte. Una de las antiguas definiciones de arte, en el tiempo de los griegos, ¿verdad?, decía que arte es una disciplina humana llevada a la perfección, imagínense. Entonces, bastantes manifestaciones de arte moderno, no sé si encajarían en esa definición. Claro, porque si definimos arte como actividad humana, yo eso más lo relaciono con cultura, por último. Un grafiti, ¿no es cierto?, en una pared, a mí me hace ruido que eso sea cultura incluso, ¿no? De verdad. Para mí yo lo veo más cercano, ¿verdad?, ¿no es cierto? A ver, sí, hay una manifestación que pretende ser artística, pero con criterios demasiado generosos, ¿ya? Ya, distinto un mural, ya. Un mural, ¿no es cierto?, coloreado, con un mensaje, ¿verdad? Ah, que un grafiti también puede ser un mensaje, sí, y de hecho hay grafiti y grafiti, ¿cierto? Pero aquellos que fundamental tienen como objetivo marcar rebeldía, por ejemplo, discúlpenme, pero a mí eso no es mugre, ¿ya? Claro, pues sí, yo no tengo nada contra los grafiteros, pero siempre y cuando el arte que ellos planteen, ¿verdad?, te ha asociado a ideas, te ha asociado a estándares, te ha asociado a disciplina, ¿verdad? No cualquier rayado en cualquier parte es arte, ¿se dan cuenta? Entonces, y eso no se trata de ser reaccionario, ni mucho menos, es simplemente, bueno, a ver, si decimos que eso es arte, entonces lo podemos poner en parangón, ¿verdad?, a las obras del Louvre, claro, del Museo del Louvre en Francia, porque también es arte, ¿se dan cuenta? Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poquito más despacio, creo, el tema de qué es lo que es arte. Mundo mítico. Los mitos son relatos orales, anónimos, que sirven para explicar sobrenaturalmente el origen de algo que no está claro, ¿ya? El mito generalmente explica, por su relato, ¿verdad?, origen de las cosas, origen de la humanidad, ¿no es cierto?, origen del mundo. Incluso un mito puede también tener una arista para explicar fenómenos naturales o sobrenaturales, ya. Es decir, elementos que a lo mejor desde el punto de vista de la sociedad en donde surge el mito, no se estaba en condiciones de explicar claramente el origen de muchas cosas. Y por eso surgen los mitos. Posee un carácter religioso, ya que alude a las deidades grecolatinas, dioses griegos y romanos, ¿ya? También suele contar con la presencia de seres mitológicos, unicornios, centauros, pegasos, ya veíamos algunos, ¿verdad? Es decir, seres que de repente también pueden representar tanto bondad como maldad, ¿ya? Estos seres. El mundo mítico tiene ese punto. ¿Se parece al mundo legendario? Claro, porque el mundo mítico viene de mito, el mundo legendario viene de leyenda. ¿Tienen cosas en común? Tienen cosas en común, ¿ya? Pero también hay cosas, como vamos a ver más adelante, que las dividen, que las separan. Ahora, según el efecto con que su representación se persigue, ya son aquellos que buscan dar una visión global de la configuración de la existencia a través de la atmósfera creada. Mundo realista, mundo fantástico, mundo maravilloso, mundo de lo real maravilloso, mundo legendario, ¿ya? ¿Qué se entiende en primer lugar por mundo realista? El mundo realista se ajusta a la realidad de los acontecimientos
¿ya? Que se están señalando de la realidad. ¿Ya? Su objetivo es reflejar objetivamente los rasgos característicos de una época, los lugares, los tipos humanos, las causas, los efectos de un determinado hecho. El escritor se basa en el método de la observación directa de la realidad referida. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la principal diferencia entre mundo realista y mundo cotidiano? Porque sería lo mismo, ¿no es cierto? Claro, porque el mundo realista, si uno lo compara, es como lo mismo del mundo cotidiano. Ya, pero hay una tremenda diferencia. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Ya, que el mundo cotidiano, ¿verdad? En el fondo, dice ahí, se centra en los conflictos humanos, pero sin desatender la representación de la realidad. En los conflictos humanos, esto es clave, ¿ya? Y sin desatender la representación de la realidad. Como yo lo planteé ayer, ¿verdad? Esto que está aquí se puede acercar a la noticia. Perfectamente se puede acercar a la noticia, incluso al periodismo como disciplina de la noticia. En cambio, el mundo realista, ¿ya? Se acerca a la historia. ¿Ya? El mundo cotidiano se acerca a la noticia y el mundo realista se acerca a la historia. Esto que está acá tiene que ver más bien con la historia. ¿Por qué? Porque mira, que marcó alguna vez la humanidad. Esto te da un indicio. Es historia. ¿Ya? Claro, porque la historia para muchos es la ciencia del pasado, ¿no es cierto? La historia, claro, uno puede a partir de la historia extrapolar el futuro, todo eso. Pero la historia es fundamentalmente la ciencia que estudia el pasado. Y eso es pasado. ¿Ya? Entonces, a eso voy yo. El mundo cotidiano se acerca más a un rato periodístico, noticioso, relevante, importante por cierto, pero en ese ámbito. En cambio, el mundo realista, a lo que es el rato más histórico. ¿Ya? Más histórico. Ahora, ¿todavía le falta al mundo realista literario para acercarse a la historia? Claro que le falta. En primer lugar, porque el mundo realista es literatura todavía. No tiene métodos científicos o métodos, por ejemplo, de investigación, método investigativo, no tiene el mundo realista. Eso lo tiene ya en la historia como disciplina, que es la contrastación de las fuentes, ¿no es cierto? La validación de las mismas, la selección de los hechos, y después que se hace todo eso, la presentación en un rato ordenado. Entonces, por eso es que, y sobre todo hoy día, si uno toma un texto de historia moderno, actual, es menos descriptivo y más analítico. Ese tema, porque siempre una de las grandes críticas que se le hacía al ramo de historia antaño, yo escuchaba a esta gente, todavía lo dice, a mí me carga la historia porque no me gusta perderme fechas, ya sépanlo, y para que nos sigan diciendo eso, ¿ya? Hace mucho tiempo que en historia como ramo no se preguntan fechas específicas, porque la verdad es que eso tiene menos relevancia, porque la fecha uno la puede encontrar en un libro, en un Google. Lo importante es saber, ¿no es cierto?, la fecha, asociarlo a un hecho, el hecho a una causa y una consecuencia. Y como diría la profesora de historia, le encanta hablar de eso, a los procesos históricos, ya que afectan a grupos masivos de personas. ¿Te das cuenta? Que fue importante que Arturo Prat saltó el abordaje, ¿verdad? Y al abordaje muchachos, todo eso muere por la patria. Bueno, sí, por supuesto, pero en el contexto de un proceso. ¿Te das cuenta? En que la guerra del Pacífico, ¿verdad? Tuvo estas causas, el tema económico que subyace en la guerra del Pacífico y que sirve de contexto, ¿ya? Para establecer, ¿verdad?, ese acto heroico, como fue ciertamente el abordaje de Arturo Prat al Huáscar, ¿verdad? Desde el Esmeralda. Entonces, va mucho más allá que decir 21 de mayo de 1879, ya, fundación de Santiago el 12 de febrero de 1541. Claro, uno se la sabe, digamos, porque se la aprendió en un momento dado, pero hoy día ya no es tanto, no es tan así. Mira, un botón de muestra. Hace poco tuvimos el 12 de octubre, que en rigor lo celebramos el 11, ¿no es cierto? Porque por la ley, ¿verdad?, que coloca el lunes o viernes más cercano, sobre todo el lunes, un feriado. Ya. Eso mismo, ¿qué celebramos el 12 de octubre? ¿O qué se recuerda el 12 de octubre? ¿O qué se conmemora el 12 de octubre ya? No, no es Huáscar.
12 de octubre, por ejemplo. Ya, 12 de octubre de 1492. ¿Qué pasó ese día? No se firmó nada. El 12 de octubre. Bueno, antaño se hacía el descubrimiento de América, ¿verdad? La llegada de Colón a América. Ya, pero hoy día eso mismo. En los textos actuales ya muy poco se habla del descubrimiento de América. Encuentro dos mundos, ¿cierto? Incluso estuvimos a punto de eliminarlo como feriado por el genocidio que los españoles hicieron de muchos pueblos indígenas, que fue real, eso no podemos desconocerlo, digamos. ¿Ya? Pero también es importante valorar el aporte que la cultura hispana hizo a este continente, si no es solamente toda una leyenda negra de ese aspecto. ¿Ya? Entonces, pero ven ahí, un ejemplo, ¿ya? En el efeméride ya no se presenta como encuentro, como descubrimiento de América. Claro, pero ¿y por qué se hablaba de descubrimiento de América? Porque, bueno, a juicio de los europeos, ¿verdad? Se descubrió un nuevo continente, ¿te das cuenta? Bueno, entonces, pero el mundo realista, de ahí viene el ejemplo, ¿verdad? Porque el tema de acá no es hablar de historia, sino que en el sentido del mundo realista, el estudiar eso y hacer un relato de la llegada de Colón y sus compañeros, ¿verdad?, a lo que hoy día consideramos América, sería parte del mundo literario realista, porque estudia o relata de manera literaria el pasado. De manera literaria el pasado, ¿verdad? Se acerca a la historia, claro, se acerca a la historia, pero es literatura, ¿ya? Bueno, lo fantástico se hace en el contrapunto de mundo fantástico y ciencia ficción. Lo fantástico se hace presente por medio del relato, de una situación cotidiana, normal, que se quiebra inexplicablemente por un acontecimiento extraordinario. ¿Ya? Dicho acontecimiento se puede explicar a lo largo del relato a través de dos formas, natural y sobrenatural. ¿Ya? ¿Te das cuenta? El mundo fantástico, claro, es como la antesala de la ciencia ficción. Lo que va a ser la ciencia ficción, para muchos, es como disciplina aparte, ¿ah? O por último, un pariente muy cercano de la literatura, la ciencia ficción. ¿Cierto? Claro, porque la ciencia ficción, por eso es ciencia ficción, por eso le colocan ciencia, por eso sería ficción, ¿no? Es decir, para que ustedes sepan, todo relato no real es ficción, no ciencia. Ahora, ciencia ficción, ¿ya?, es idear un mundo que basado en lo científico sea no real. Generalmente la ciencia ficción es más bien futurista, plantea mundos y sociedades del futuro. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre ficción y ciencia ficción. Ficción, relato irreal, literario. En cambio, ciencia ficción es una disciplina distinta, ¿verdad?, que va creando a partir de elementos científicos, manejados por supuesto y manipulados, ¿verdad?, un mundo futuro, con otra relación entre las personas. Por eso ayer les comentaba, ¿verdad?, el tema de cómo en la década del 40, 1940, ¿verdad?, Orwell, como estamos en familia, lo voy a buscar porque siempre me equivoco en el año, ¿ah? Permítanme buscarlo. Orwell es 84, no 88. ¿Ya? 1984. Y Dios, Víctor, es esta novela, miren, Orwell 1984. Ya. Esto fue una suerte de presagio, ¿ya?, de novela futurista, ¿ya?, que data de, aquí voy a buscar el año, disculpen lo artesanal, ¿ah? Ya. Sí, disculpen lo artesanal. Esta novela, muchachos, que el año se me olvida, por eso no quiero decir un año inventado. Ya. Lo están viendo, ¿cierto? De 47-48. ¿Ya? Fue escrita en esa época. ¿Ya? Originalmente se llamaba 1984. ¿Ya? Después nosotros se la colocó como Orwell 1900. Ya, la novela se llama simplemente 1984 nomás, ¿cierto? Que hablaba de cómo iba a ser el mundo en ese año. El 84 pasó, ¿qué rato? ¿No? ¿En qué año naciste, Jaime? ¿Qué año naciste tú? 1988. 88, o sea, esto 8 años antes, pero como pensaban que hacer el mundo, el año de década del 40, pongámosle, sí, 47-48, cómo iba a ser el mundo en el año 84. ¿Ya? Entonces, brevemente dice,
La novela se desarrolla en el año 84 y siguiente en un futuro Londres, parte de una región llamada Franja Aérea, que alguna vez fue llamada Inglaterra o Britania, ¿cierto? Y a su vez en un inmenso estado colectivista, Oceanía. La sociedad de Oceanía estaba dividida en grupos, los miembros externos del Partido Único. O sea, en ese año que fue escrita esta obra, ¿verdad? Se pensaba que la sociedad inglesa en el año 1984 iba a ser bastante distinta. Mira los ministerios que planteaba. Interesante, ¿eh? Ministerio del Amor, Ministerio de la Paz, Ministerio de la Abundancia, Ministerio de la Verdad. ¿Ya? Eso ya son los ministerios de este gobierno, digamos. ¿Ya? La superpotencia, que se pensaba, de acuerdo a esta novela, que iba a estar en el año 84. Oceanía, Eurasia, ¿ya? Mira, o sea, en Eurasia, el neobolchevismo, o sea, el comunismo, ¿cierto? Iba a estar dominando. Asia Oriental, ¿ya? Bueno, y todo el evento. Se los dejo este link también, ¿ah? Este link también es importante para que lo puedan leer. Mucha gente le mira en menos a Wikipedia. Bueno, Wikipedia es Wikipedia, es una enciclopedia, ¿verdad? Enciclopedia de tipo ¿no es cierto? Informal, pero que aporta bastante. Pero eso es lo que quería que ustedes vieran. ¿Ya? La obra, 1984, después llamado Orwell 1984, ¿verdad? Es como se imaginó ese autor entre los años 47 y 48, cómo va a ser Inglaterra en el año 84. ¿Ya? Y el mundo en general, porque está hablando de los... Y justamente, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que se habla de ciencia ficción, que va más allá de inventarnos esto, algo excelente, ¿ya? Algo puntual, mejor dicho, más que excelente. ¿Ya? Bueno, seguimos esto con respecto al mundo maravilloso. Es un mundo que escapa a las leyes espaciotemporales. Ya, es que yo debo tener un cierto autismo, pero la verdad es que me distraigo, con mucha facilidad en bla bla paralelo, en serio. Ya, es un mundo que escapa a las leyes espaciotemporales, ¿cierto? A las que están sujetos, digo autismo con respeto, de hecho, una hija mía tiene ese espectro, por si acaso. Están sujetos a los seres humanos y a la naturaleza, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de seres mágicos, hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, ¿ya? El mundo maravilloso. Hechos ilógicos que son naturales o normales, solo dentro de ese mundo, ¿ya? Bueno, ahí nosotros tenemos ese punto. El mundo maravilloso, como dice, escapa a las leyes espaciotemporales, a las que están sujetos los seres humanos y la naturaleza, ¿cierto? Por ende, también es muy parecido el mundo fantástico al mundo maravilloso. Saquemos un poco el mito, digamos, literario, que el mundo maravilloso solamente son cosas buenas. De hecho, ¿cómo te fue, no sé, por el paseo? Oh, me fue maravilloso, ya. Sí, un día uno utiliza esa palabra en el sentido positivo. Pues si uno lo analiza ahí, o lee eso, dice, claro, pues mira, gente, dale, dragones. De hecho, los duendes, hay duendes buenos y malos, ¿no es cierto? Las hadas son todas buenas, ¿ya? Entonces, claro, exactamente, ahí Shrek sería una excepción, un ogro positivo, ¿ya? Bueno, eso es ilógico, que son naturales o normales solo dentro de ese mundo, ¿ya? Claro, porque la lógica que describe dentro del mundo maravilloso solamente tiene sentido al interior del mundo maravilloso. Tú sacas esa lógica y absurda. Como el otro día hablaba del dragón que tira fuego, ¿no es cierto? Rapunzel que lanzaba su cabellera, imagínate un tipo subiendo o trepando una muralla, tirando el cabello de una dama, por ejemplo. ¿Ya? Hasta podría ser impugnado por un maltrato de género, ¿no es cierto? Sin duda. Evidentemente que sería así. O el dolor que le podría provocar a esta chica, ¿no es cierto? Que un tipo subiera una torre más encima tirándole el pelo. Claro, justamente. Entonces, pues te digo, el mundo maravilloso presenta hechos ilógicos que tienen sentido solamente al interior del mundo que está planteando. ¿Ya? Bueno, mundo fantástico y mundo maravilloso, algunas diferencias. Por ejemplo, el mundo fantástico trata de buscar la verosimilitud,
parecerse a la realidad, ¿ya? Como lectores nos produce un sentimiento de duda, de posibilidad, ¿ya? En cambio, el mundo maravilloso no busca la verosimilitud. Como lectores sabemos que estamos presenciando un mundo que es imposible de materializarse en la realidad, ¿ya? Entonces, eso es clave, es ese punto, ¿ya? El mundo fantástico trata de ser verosímil. En cambio, el mundo maravilloso no busca la verosimilitud, ¿ya? ¿Sí? Verosimilitud, ¿qué? Es como acercamiento con la realidad. Esa es la verosimilitud, ¿ya? Que sería como la cualidad de ser creíble, ¿cierto? De ser, ¿no es cierto?, algo comprobado, cierto, real, pero sí, similitud. Dice, cualidad de lo verosímil. La caracterización de los actores tiende a conseguir... No. Aquí está mejor. La verosimilitud es la credibilidad o congruencia de un elemento determinado dentro de una obra de creación concreta. Se dice que un elemento es verosímil cuando se considera que es creíble dentro de un género dramático. En el caso del género dramático del teatro, etc. O sea, la verosimilitud es la cualidad de que algo es creíble, ¿ya? Cuando dice esto es inverosímil, es una cosa que no tiene vuelta porque lo más probable, ¿verdad?, que sea mentira. ¿Perfecto? Esto no es verosímil. Esto está claro que tómalo como una ficción porque no. ¿Ya? Entonces, reitero, el mundo fantástico busca ser verosímil. El mundo maravilloso no lo busca. ¿Ya? Como lector, por un sentimiento de duda y posibilidad. En cambio, el mundo maravilloso, quien accede a una obra del mundo maravilloso, ¿verdad?, como que de antemano se predispone a que lo que va a leer no es cierto, pero lo acepta como tal. Por ejemplo, un tipo o una tipa, ¿no es cierto?, extraordinariamente científico, en la lógica dura, no podría haber ninguna obra de ciencia ficción, porque todo le va a ser absurdo, una estupidez, digamos. ¿Ya? Yo ayer le hablaba, por ejemplo, si analizamos desde ese punto de vista, Crónicas de Narnia, por ejemplo, es una tontería de comienzo a fin, ¿ya? De ese punto de vista. Pues, claro, pero no, pues, un criterio más literario, más afectivo, de verdad, es una obra muy linda, maravillosa, que plantea muchos valores la Crónicas de Narnia, ¿eh? Claro, el bien, el honor, ¿no, verdad? La lucha entre el bien y el mal, el liderazgo, etcétera, ¿eh? Pero si uno se pone el planteamiento del cientista duro, no, pues para un lado porque no tiene sentido, ¿no? Claro, como que a través de un armario va a llegar a otro mundo, otra dimensión. Claro. Y después, claro, se podría entender de otra forma, ¿cierto? Claro. Ahora, y el regreso de los chicos al mundo real, pues. Ellos en Narnia crecieron, ¿no es cierto? Se transforman, ¿verdad?, en reyes, etcétera. Pero cuando regresan vuelven niños, o sea, vuelven a la edad que se fueron, ¿ves? Entonces, todo eso hace, ¿verdad?, que la literatura te plantee un mundo que ciertamente es distinto. Por lo tanto, uno también tiene que acceder a ese mundo con una actitud y una lógica distinta, ¿ya? Bueno, el mundo legendario, este tipo de relato pertenece inicialmente a la tradición oral y anónima. En algunos casos se basa en hechos históricos. En otros es producto de la fabulación popular en que es posible advertir rasgos fantásticos o maravillosos. Por lo general, de raíz típica de la cultura del lugar, ¿ya? El mundo legendario, en el fondo, es basado en leyendas. Y ahí tenemos la diferencia. Esto es importante porque me parece una pregunta por ahí. El mundo mítico, su objetivo es representar explicaciones a fenómenos de la naturaleza que se dio el hombre desde sus orígenes, el ser humano desde sus orígenes, ¿ya? Y dentro del mundo mítico presenta personajes como dioses y semidioses. Y el mundo legendario, su objetivo es representar grandes hazañas, ¿ya? Como batallas memorables. Presenta personajes humanos heroicos que se destacan por poseer cualidades sobrehumanas, ¿ya? En cambio, acá, mira, explicaciones a fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Entonces ahí uno puede constatar la diferencia, porque parecería que fuera lo mismo. De hecho, son muy parecidos, pero no es exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, y recuerden, chicos, chicas, que la próxima semana tenemos pruebas, ¿ya? Las 4 pruebas mensuales, correspondientes fundamentalmente al mes de octubre, más una semanita de noviembre.
¿ya? Es decir, estamos hablando de 16 preguntas. No 12 como siempre, estos son 16 porque puede ser de una semana más, ¿ya? Bueno, para acceder a la exhibición hay que estar todo el día, ¿ya? Enviado todas las preguntas esenciales del mes de octubre más la primera semana de noviembre, ¿ya? Ese es el tema. Se respeta, por supuesto, la fecha de envío. No sé, pues si el profesor voy a inventar un ramo que para que no se sienta ofendido, digamos, de química, no le claro, un ramo que para usted no existe en este momento. No le revisó la pregunta 28, pero usted la envió antes del viernes a 10 de la noche, es válida, obvio, ¿ya? Ahora, quienes no tienen las pruebas esenciales enviadas a tiempo, ¿ya? ¿Ya? ¿Está todo? No, no está todo perdido. No, señor, como nunca está todo perdido, señor aquí. Que hacer, dar la prueba la próxima semana. Y como corresponde, ¿verdad? No son pruebas tiradas, ustedes lo han visto, muchachos, no son pruebas para nada que los tiremos a partir, para nada, ¿ya? Las pruebas, ¿no es cierto?, son esas que hacemos, solamente reflejo de los contenidos que hemos estudiado en el mes. No buscamos cosas, oye, vamos a preguntarle, ¿a qué se fica onírico? ¿Ya? Verosímil, no, esos serían detalles que no vienen al caso, pero sí, a partir de las preguntas esenciales, ojo, aquí en este pago, esta vez no pusimos, pero de las preguntas formativas, de esa pregunta como ejercicio que nos colocamos habitualmente, acá, ¿verdad?, sacamos de estas preguntas, ¿ya? Y las transformamos en preguntas de prueba, en formato Google. Amigable, se puede contestar desde el teléfono, ¿verdad? Pueden venir acá a contestar, como muchos de ustedes han venido, así que está todo dado, chicos, chicas, para que aprueben el año, ¿ya? En relación a lo del lenguaje, esta es la despedida del lenguaje, ¿verdad? Y mañana nos vemos en matemáticas, ¿ya? Bien, pues.